Bien, entonces nosotros hoy vamos a tratar, luego que hemos visto las teorías del universo y que hemos visto cómo probablemente se formó el universo y todas las galaxias, hemos hablado de varias teorías. Ahora queremos ver dentro de cómo se formó la vida en la Tierra, luego que ocurrió esa explosión en teoría, porque es lo que más acertado, la explosión cósmica que pasó. Entonces la idea inicial es que a partir de bacterias, que son los primeros organismos vivientes, se fusionaron y esa fusión formó entonces esta estructura o la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, que es conocida como la célula. Recordando nuestras clases de la escuela, cuando nos poníamos a recordar, a recortar y a dibujar las células que nos ponían, no sé si recuerdan las partes de la célula, por ejemplo, el retículo endoplasmático, las vacuolas, los núcleos, los ribosomas, los microfilamentos, los lisosomas, el complejo o aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, aquí por ejemplo la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí recuerdan eso de las clases suyas, verdad? ¿O no lo recuerdan? Más o menos, perfecto, hay que repasar. Ok, bueno, vamos aquí. Pues entonces, a ver, ¿cómo podemos definir la célula? La célula, recuerden que todo nuestro cuerpo está formado por células, millones y millones de células. Y esas células tienen estructuras dentro de ellas que son las encargadas de todos los procesos biológicos y fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo. Esta sería la imagen de una célula tipo animal, porque tenemos célula animal y célula vegetal, y hacia allá vamos. Pero antes de entrar un poco en eso, vamos a hablar un poco de la historia. Entonces, la historia de la célula, aquí dice historia porque no lo pude terminar, no lo traducí mal, es un error mío. Es historia de la célula y teoría. Y este señor eh, Virchow lo que decía era que la célula en algún momento se especializó, es decir, que había una célula más primitiva, como se ve aquí, y esa célula más primitiva, que podría ser una bacteria, probablemente se fue especializando en la evolución del tiempo, de los años, y eso dio origen a que se originaran células, por ejemplo, del tejido musculoso, del tejido adiposo y las neuronas, que son las responsables de los impulsos nerviosos de nosotros en el cerebro. Profe, Entonces, disculpe que interrumpa. Usted está dígame. pasando la diapositiva porque a mí no me aparece, nada más me aparece la presentación. No sé si a los demás también. Sí, justamente yo también le iba a decir lo mismo. Sí, recuerdan que la semana pasada fue lo mismo. Correcto. Bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Déjenme eh, detenerla. Gracias por avisarme. Y disculpe que lo haya interrumpido. No se preocupen. Gracias porque recuerdan que la vez pasada estaba hablando y hablando y hablando y no estábamos viendo nada. Voy a presentarlo todo. A ver. Ahora sí ven. Sí. O sea, vemos el inicio. Ujú. Voy a pasarlo a Pásalo ver. para ver. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, vamos de nuevo, no importa. Entonces el señor Bichau, un científico, él trataba de explicar la historia de la célula y las teorías de cómo se originaron las células. Y él dice que la célula sufre especialización, es decir, que una célula más primitiva que probablemente podría ser una bacteria, luego se fueron especializando y dio origen a unas células ya la parte muscular o otras células como que almacenan grasas especializadas que se conocen como las células adiposas y otras células que eran las encargadas de mantener los impulsos nerviosos y de llevar los mensajes al cerebro y de un órgano a otro que se le conoce como neurona, que es un tipo de célula del sistema nervioso. Entonces, cómo se veían las primeras células? En 1665, o sea, imagínense hace cuántos años,
500 años, el señor Robert Hooke, un científico británico, con un microscopio como este que está aquí abajo, parecido a este, un poco más primitivo, observó y utilizó un microscopio para examinar una capa delgada de corcho, que es madera, una capa delgada del corcho, que es la parte de la madera de los árboles, que son plantas muertas. Entonces él observó esta estructura que está aquí y él veía que habían espacios, y a esos espacios él les llamaba como celdas o células. Él las veía como pequeñas cajas. Eso es lo que él veía, que parecían cajas. Ustedes pueden ver que hay espacios, ¿no? Que parecen como cuadrados. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se logra. Sí, profe. Esos cuadrados él le llamaba, que aquí dice, como pequeñas cajas. Entonces, él lo que hacía que era a esas pequeñas cajas o esos pequeños espacios, él les llamó que eran células. Y las llamó células porque ellas decía que parecían como pequeños cuartos en donde vivían los monjes. Los monjes eran personas que en ese tiempo estudiaban pues para la iglesia católica, y que lo encerraban en cuartos así de 4 paredes, como dicen por allí, como en las celdas. Y esas 4 paredes a él le parecía muy similar esto que él veía a las 4 paredes donde vivían los monjes, que eran celdas. Entonces él le llamó que eran como células. Por eso se le conoce con el nombre actual de la célula. Luego viene el señor Anton van Leeuwenhoek en 1673, unos 20 años después, que fue el señor una persona que comenzó a utilizar microscopio y fue el primero que vio organismos y utilizó este microscopio que está aquí. ¿Ustedes conocen los microscopios actuales? Sí los conocen, ¿verdad? ¿Alguien lo ha visto? Sí, sí. Sí, profe. Déjenme que alguien está tratando de entrar a la clase. Bien, entonces, miren la diferencia del primer microscopio que se utilizó. Aquí estaba el lente, este era el lente que está aquí, y este era lo que apuntaba a la muestra. Aquí estaba el enfoque. Este era el microscopio que utilizaba el señor Leeuwenhoek. Y él lo utilizó para ver, ¿no? Para ver ahí lo que él quería ver, unas bacterias que habían ahí de agua. Y entonces también utilizó para ver muestras de dientes, como parte de los dientes que están sucios. Usted ha visto que cuando uno come le quedan como suciedad entre los dientes, que uno luego se cepilla y se pasa hilo dental. Bueno, él también quería ver qué había en el agua sucia, y él lo que observó en esa agua sucia fue un microorganismo como este que está aquí moviéndose. Y en sus dientes también observó que había algún tipo de microorganismo que probablemente eran bacterias. Entonces ya desde ese momento se sabía que había un tipo de estructura o de organismo que era responsable de la función de todo el conjunto del organismo. Y entonces se seguía estudiando. Luego aparecen los primeros estudios, por ejemplo, botánicos, desde los inicios para explicar un poquito de la teoría celular, de botánicos como Matthias Schneider, y él lo que concluye en sus primeros estudios es que las plantas, como una que está aquí, todas están formadas por células. Y él es uno de los cofundadores de esa teoría celular. También aparecían otros contribuyentes más, como el señor, el zoólogo Germán Teodoro Schwann, que concluye él también que todos los animales están formados por células, y eso se sabe que actualmente es cierto. Y hablando del reino animal, nos incluye a nosotros que estamos dentro de ese reino, desde las formas un poco más primitivas como un erizo de mar, los peces, los anfibios, reptiles, aves, mamíferos, como estos que están aquí, y los primates, que son un subgrupo de los mamíferos. Ese es otro cofundador de la teoría celular. Entonces, en 1855, el médico Germán, llamado Rudolf Virchow, observó bajo microscopio las células que se estaban dividiendo. Si ustedes ven aquí,
Esto es cada una de estas, la celdita famosa que antes les mencionaba, el cuartito de los monjes. Aquí hay en el centro un núcleo. La célula tiene una estructura en el centro que se le llama núcleo. Pero él le llamó la atención mucho y decía, ¿por qué en esta célula o en esta celdita hay dos núcleos? Pero no siempre están los dos núcleos, sino que a veces aparecen más juntos y están desapareciendo. Entonces él fue la persona que reconoció que una célula da origen a otra célula. Y por eso es que nosotros crecemos. O por eso es que, por ejemplo, nosotros nos cortamos y usted ve que al mes o al menos un 15 días, usted ve que esa herida está cerrada y cicatrizada. Y la pregunta es cómo se formó el tejido nuevamente allí. Ese es un proceso que se le conoce como división celular, en donde hay dos, mitosis y meiosis. Mitosis para todas las células del cuerpo, menos para las células sexuales, como espermatozoide y óvulo. Esta fue la persona que reconoció ese proceso de división a partir de una célula preexistente. Entonces todas las formas de vida están formadas por células. Eso es lo que dice la teoría celular. Todos los organismos, todos los seres vivos están formados por células. Y eso es cierto. Una bacteria es una célula. Todos los animales están formados por células y definen que las células son las unidades básicas y estructurales de la función de todos los seres vivos. Y eso actualmente es válido. Y también se reconoce que las células vienen de una forma de reproducción existente de otra célula. Es decir, una célula se reproduce de otra célula. Y han habido descubrimientos se han tratado de explicar un poco de cómo se formó esa célula o cómo se dio origen a esa teoría celular, y aparecen los conceptos como simple o células complejas. La primera célula se cree que era, o se sabe que era procariota. Una célula procariota significa que es una célula como la de las bacterias que no tiene un núcleo, no tienen el núcleo en el centro. Entonces es una forma simple de un tipo de célula más simple y sería una característica más plesiomórfica, es decir, en términos normales, una característica más antigua, más primitiva. Las bacterias, las células sin núcleo son células más primitivas. Esa es una diferencia entre una célula procariota y eucariota. Eso es muy importante. Tienen también otra característica de las bacterias, de las células procariotas, es que tienen un cromosoma simple, a diferencia de las eucariotas que tienen una doble o tienen DNA, una molécula de DNA y no de ARN. Esto sería como nosotros podríamos ver una imagen de una célula procariota. Esta es una imagen tridimensional de una bacteria. Y esa bacteria no tiene en el centro el núcleo que vimos en el primer slide, en la primera diapositiva, sino es que todo su citoplasma está abierto y aquí en el citoplasma están los núcleos, el nucleoide, y eso le permite a ellos tener también los ribosomas, que son la parte que forman las proteínas, libres por el citoplasma y mucho más fácil para entonces poder llegar al hospedero, ya sea un animal, una persona, lo que sea, y replicar rápidamente su ARN, porque tiene una capacidad más fácil. Lo que tiene la bacteria, tiene una cápsula aquí afuera, tiene una pared y tiene el citoplasma. ¿Por qué entonces nosotros tomamos antibióticos para matar la bacteria? O ponemos Clorox, por ejemplo, para limpiar la superficie, para matar bacterias. Porque al ella no tener núcleo en el centro, usted le coloca aquí afuera Clorox. Lo que hace el Clorox es que esta cápsula, estas células de la pared y el citoplasma lo diluye o rompe todo el contenido del ARN y de los ribosomas, sale y ya la bacteria no es funcional. Ella enseguida
no tiene función de replicarse y ella muere. Por eso es que nosotros utilizamos siempre alcohol, clorox para desinfectar con bacterias y generalmente con virus. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Los demás, Yo no, profe. No, profe. si tienen alguna pregunta de algo que no entiendan, pueden interrumpir y preguntar para que estén claros, porque las tareas incluyen que ya yo las puse, las tengo desde como el miércoles, las de la próxima semana. Tienen que hacer un cuadro comparativo entre células procariotas y células eucariotas. Por eso que estoy aquí detallando las características de cada una. En la célula procariota, los ribosomas, no hay membrana, sino es que los ribosomas están por aquí sueltos por todos lados, son estos puntos verdes. Y vamos a ver la diferencia con la célula eucariota. Y los ribosomas tienen función de hacer o de formar las proteínas de todo nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver, miren cómo era la procariota. Y miren, esta es una bacteria, esta es una imagen de una bacteria. Ahora vamos a ver la eucariota. Esto es una célula como la que tenemos ustedes y yo, una célula animal. En este caso es animal, puede ser vegetal, pero esta es animal. Entonces aquí en el centro, aquí sí hay un núcleo. A diferencia de las células procariota, en la célula eucariota sí hay un núcleo verdadero y en el centro está otra estructura que se conoce como nucleolo. Tiene mitocondrias y tiene los ribosomas que están aquí, pero están contenidos cerca del retículo endoplasmático rugoso, a diferencia de en la bacteria, que los ribosomas están aquí por todo el citoplasma suelto, cerca de toda la parte del ARN o de la información genética de la bacteria. Entonces, acá en la célula eucariota ya es igual, tiene citoplasma, pero hay un núcleo y ese núcleo tiene dentro un nucleolo. Y esa es una de las diferencias principales que hay entre las bacterias eucariotas y procariotas. Aquí dice, las células tienen un núcleo y una membrana que rodea las organelas. Eso es muy importante. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Incluye al reino protista, que son ahí dentro de los protistas, están algunas algas. Al fungi, el reino fungi incluye a los hongos, las plantas y los animales. Quiere decir que, pregunta, ¿qué organismos están dentro de del grupo procariota? A ver, ¿quién responde? ¿Cómo es la pregunta que no le escuché, profe? Disculpa. Un ejemplo de organismos que estén dentro del grupo de los procariotas. Las bacterias, profe. Las bacterias, muy bien. Eso no se les tiene que olvidar. Volvemos para atrás. Ahí está. Procariota, las bacterias. Eucariota, aquí dice, incluye los protistas, hongos, plantas y animales. Entonces, la pregunta es, si yo les digo, ¿un mono tiene células procariota o eucariota? Eucariota. Eucariota. Eucariota, porque ya sabemos que los eucariotas son los protistas, los hongos, las plantas y los animales. ¿Quiénes son procariotas? Las bacterias. Además que también que la célula eucariota es mucho más compleja que la célula procariota. Por eso yo le decía, en la célula procariota, usted solamente con colocarle alcohol y usted ve que esa bacteria enseguida se muere. A diferencia de la célula animal, piensen en que usted se pone alcohol en la mano y usted no es
se puede quemar un poco, pero probablemente no. Digo, ahora que estamos con esto del COVID, ¿cuántas veces usted se pone alcohol en la mano? En el día. Al día, ¿cuánto se las pone? No sé. Quizás en promedio 15 veces o 10 veces. Y usted ve que no pasaría lo que... ¿Y qué debe morir ahí? Las bacterias. ¿Y por qué las manos, si también están formadas de células, no les pasa nada? Entonces, porque es más compleja la estructura de las células musculares. Es mucho más compleja. Esa sería una de las respuestas más fáciles que podríamos, pues, dar. Ahora, esa misma célula eucariota está formada por tres estructuras que son fundamentales y básicas. Hay bastante, pero estas son las básicas y las fundamentales. El núcleo, la membrana celular y los citoplasmas con todos los organelos que tiene dentro. El citoplasma es como una estructura, como un líquido en donde están suspendidos todo lo demás. Imagínense un vaso de agua y que en eso de vaso de agua flotando hay 5 o 6 cosas. El agua, donde flotan esas 4 o 5 cosas, eso se llama citoplasma. Asimismo, como cuando usted agarra la sangre y separa los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, lo que queda es agua, que se le conoce como plasma. Bueno, ese plasma, asimismo esa consistencia, eso se llama citoplasma. Entonces, tenemos dos tipos de células. Ya vimos que hay dos tipos de células según la presencia o ausencia del núcleo: procariota y eucariota. Ahora, dentro de las eucariotas hay dos tipos de células: la célula de las plantas y la célula de los animales. ¿Quiénes tienen célula vegetal? A ver, ¿quién tiene ese tipo de célula vegetal? Las plantas, profe. La planta. ¿Cuándo, profe? Dígame. No, iba a decir que las plantas, pero él lo dijo. Ok, muy bien. ¿Y quiénes tienen tipo de célula animal? Los seres vivos. ¿Cuáles seres vivos? Los animales. Los todos. animales y los humanos. Los animales y los humanos. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Nosotros somos de qué reino entonces? ¿A qué reino pertenecemos los seres humanos? Animal, profe. Nosotros somos ¿Cómo? animal, profe. Nosotros somos, nuestra célula es animal. Nuestras células del reino animal, exacto. Entonces nosotros estaríamos aquí, a su mano derecha, y las plantas estarían a la mano izquierda. Pero hay diferencias. A ver, vean estas dos células. Díganme las diferencias que ustedes, díganme 3 diferencias que ustedes ven entre la célula animal y la célula vegetal. Si no me equivoco, tiene dos núcleos, la animal. Dos Digo, núcleos, dice. perdón, la ¿Cuál, planta. cuál dirías tú que es el núcleo? ¿Este? Ese y el azul. Ajá, el azul no es el núcleo, pero está bien. Tú lo estás viendo, está bien, pero no es. El núcleo es este. Este es el núcleo. Ah, ok. ¿Ok? Recuerda que el núcleo dentro tiene el nucleolo. ¿Te acuerdas que lo hablamos ahorita? Ajá. Profe, Bien. una pregunta. ¿Y lo morado qué es? Eso sería parte del retículo endoplasmático. Es lo mismo que lo rosado y lo amarillo. Ajá, esto es retículo endoplasmático, nada más que hay uno liso y hay uno rugoso. Mírale acá, acá es un poco diferente, pero es retículo endoplasmático. Está bien lo que están viendo, ese análisis está bien. Profe, y si no me equivoco, también la diferencia de la célula animal y vegetal es que la vegetal tiene cloroplastos. Correcto, aquí están. ¿Ven esta estructura verde que está aquí? ¿Lo vieron? ¿Sí lo ven? Sí, ahí se ve. Eso es Sí, profe. los cloroplastos. Aquí, estas estructuras son las responsables de qué. De la fotosíntesis y bueno, también esa le da el color verde al vegetal. ¿Le da? El Disculpa. color verde. Claro, muy bien. Esos son los... Profe, también la Ajá. membrana, que la de Vamos a la hacer... vegetal es más gruesa.
Vamos hacia allá, vamos a aclarar primero lo del cloroplasto y ahorita seguimos con la membrana. Muy bien, ¿quién mencionó? ¿Quién habló? Mitsuri. Ramos, sí. Ok, entonces, aquí hay cloroplasto en la vegetal, en el animal no hay cloroplasto, ¿cierto? Nosotros no somos verdes, ¿verdad? No hacemos, no hacemos fotosíntesis. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Las plantas y las algas. Bien, entonces ellas tienen cloroplasto y aquí adentro hay un pigmento verde que se llama, ¿cómo se llama? Clorofila. La clorofila es la responsable de la captación de las ondas, las longitudes de onda y que se refleje el color verde de la planta. Esa es una diferencia fundamental entre una célula vegetal y una célula animal. También, ahora vamos con lo que decía Nitsuri. Ella dice que la membrana una es más gruesa que la otra. ¿Por qué? Esta es otra de las diferencias fundamentales entre la célula animal y la célula vegetal. Yo pienso que en la célula vegetal es más gruesa porque las plantas tienen que adaptarse a temperaturas a veces extremas. Entonces, para protegerse, la célula lo hizo más gruesa y el animal no. Sí, esa es una buena idea también, muy bien. Pues vamos en buen camino, vamos a ver qué más podemos sacar por ahí. Bueno, también escuché que hay, creo que es el animal, que tiene como proteínas. Sí. O genera proteínas ella misma. Ok. ¿Qué más? Profe, también la célula animal y la vegetal ambas tienen mitocondria. Ok, muy bien. Ambas tienen mitocondria. Muy bien. Eso es importante. Ahorita vamos con el tema de la mitocondria. Vamos a terminar con lo de la membrana para aclararlo. Una de las diferencias primordiales que hay entre ambas es que en la membrana vegetal, esto que ven blanco aquí es en la célula vegetal, perdón, hay membrana celular. Acá también hay membrana celular. O sea, la animal y la vegetal, ambas tienen membrana celular. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven, aquí hay una membrana, pero acá hay una más gruesa, gris. ¿La ven? Está en gris. ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Esa gris es otro tipo de membrana, otra capa. Y esa capa se llama la pared celular. En las plantas hay pared celular. Hay dos membranas, pared celular y luego membrana celular. En la célula animal no hay pared celular. ¿Y eso qué implica en las plantas? Bueno, implica que usted le pega a un árbol y un árbol es suave. No, es duro. Un árbol puede tener el movimiento que hacemos nosotros de, por ejemplo, agarrar este dedo y moverlo así y devolverlo así. Usted puede hacer eso con una rama. No, se quiebra. Están viendo mi dedo, ¿verdad? Sí, no, se quiebra. Usted no puede hacer eso con una rama y doblarla y luego no, se quiebra. Es gracias a que son duras, gracias a la pared celular de las plantas. Entonces, la célula vegetal tiene pared celular. La animal no tiene pared celular. Esa es otra diferencia. Mitocondrias, ambas tienen mitocondrias, porque en la mitocondria, luego lo van a ver en quinto, en la mitocondria es donde ocurre un proceso importante para nuestro cuerpo que se llama la respiración celular, en donde se capta todos los azúcares y grasa y se convierte en una moneda energética que se llama ATP, NADH y FADH2. Son las moléculas o las monedas, perdón, energéticas de nuestro cuerpo para poder entonces levantarnos todos los días y tener esa energía para ir a trabajar, para saltar, para hacer ejercicio, para lo que sea. Es gracias a ese proceso. Bien, ¿qué más ven? ¿Qué otras cosas ven ustedes diferentes? Vamos a ir viendo. Vamos a ver los organelas. Los organelas o las estructuras dentro de la célula son muy pequeñas, son microscópicos y varían y tienen diferentes funciones entre ellas. Y se encuentran
en el citoplasma que ya hemos mencionado, que es como, sería como un tipo de líquido viscoso donde se encuentran sumergidas todas las membranas. Entonces podemos ver que aquí, esta sería una imagen de la membrana celular, de una membrana celular, y es importante ver esto para explicarlo un poquito, es porque la membrana celular tiene una parte que es una bicapa de fosfolípidos. Esto que ustedes ven que son con unos palitos, con unas bolitas arriba, son fosfolípidos, sería como grasa que está allí. Estas cositas moradas se llaman proteínas que están en medio de esa capa. También hay carbohidratos, cadenas de carbohidratos. Esta es toda la membrana que tiene dos capas. Y este sería como se ve. Esta sería la parte interna de la célula y acá sería la parte externa de la célula. Vamos a pensar que esta parte externa de la célula, esto que ustedes ven, pueden ver el color, ¿cómo lo ven ustedes? Rosado. Esto de aquí, ¿lo ven rosado? Como un color piel. Sí, un color piel. Bueno, así mismo, piensen que es la piel de su brazo. Mírense su brazo allí y piensen que esa es su piel. Y que aquí hay, no está salido, pero está abajo cadenas de carbohidratos, que son azúcares, pero también hay proteínas y hay muchos fosfolípidos, o que eso es grasa. Y hay unas proteínas que también atraviesan desde la parte superficial de afuera a la parte interna de la célula. Pregunta, ¿de qué sirve tener toda esta gama de grasa en la piel? ¿Para qué sirve? Para protegernos. Ok, protección, pero ¿y de qué? ¿De qué nos protege? Antes de ir hacia allá, le voy a dar una pista de análisis. ¿Qué pasa si ustedes cocinan y ponen el sartén? Nos levantamos en la mañana con hambre y tenemos ganas de freírnos un huevito, una salchicha, lo que sea, y usted pone el aceite, está caliente, y usted viene y luego le tira 5 gotas de agua. ¿Qué pasa con ese aceite? ¿Qué pasa con el aceite? Con esa Pringa, profe. pringa, ajá, exacto. ¿Por qué? Ustedes han escuchado cuando usted le dice a alguien, tú y yo somos como el aceite. Sí, porque nosotros estamos compuestos de agua. Todo nuestro cuerpo es agua, por eso es que pringa el aceite en nuestro cuerpo. El aceite, O sea, nosotros somos agua, ¿verdad? corre agua, pero mira estas imágenes. Mira estas imágenes de la célula. ¿Las puede ver? Correcto. Profe, Ajá, es porque el aceite y el agua no se llevan. exacto. No hay solubilidad entre agua y aceite. O sea, usted puede tener 1000 galones de agua y usted le tira el aceite y usted ve que el aceite queda arriba, ¿sí o no? No se llevan. Sí, profe. Y no se disuelve. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Imagínense que yo meto mi mano, nosotros vamos al río y a la playa. Pregunta, ¿por qué no nos ahogamos? No, ¿por qué no se nos inunda el cuerpo de agua? Porque tenemos oxígeno por dentro y hace que flote el cuerpo. Sí, pero ahora vamos a pensar que vamos a meter la mano en el agua. ¿Por qué no se nos llena la mano de agua? Porque la grasa, Porque nosotros estamos compuestos de agua. porque pero la grasa igual. es aceite, profe. Porque la grasa es aceite, claro, porque la piel está formada, todas las células de nuestro cuerpo tienen una capa de grasa. Esto que ustedes ven de amarillo son puras bolitas de fosfolípidos que son compuestos de grasa. Cuando llega el agua aquí arriba a la piel, el agua no puede pasar esa capa. Y por eso es que si usted se mete en el agua, usted no se inunda, a menos que abra la boca y se le meta el agua por la boca y trae agua. Entonces, ahí sí se muere ahogado, que eso es otra cosa diferente porque se le mete agua a los pulmones, no puede respirar. Pero usted se tapa la boca y usted ve que usted se puede sumergir en el agua y usted puede estar vivo, ¿cierto? Y no se va a inundar, no se llena de agua. Es porque nuestras células están formadas por una capa de lípidos o de grasa. Ahora, ¿cómo entra el agua cada vez que tomamos nosotros agua, que nos compramos una botella de agua a las células? Si por aquí no puede entrar,
Bueno, hay estas proteínas especializadas que se llaman acuaporinas, y esas proteínas es por donde permite la entrada del agua adentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Por aquí entra esa agua, y son unas proteínas especializadas para que entre el agua a nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? Aquí está, aquí lo dice, cómo está formada esa grasa que tiene un glicerol arriba. Esta cabeza de glicerol, que es esta amarilla que tenemos aquí, es la que no deja que el agua inunde a las células de nuestro cuerpo. Esa es la respuesta de cómo entonces, aquí sería una imagen movida de cómo está en la célula. Estos serían los lípidos, estas serían las proteínas, o la región dice hidrofílica, es decir, la proteína que permite que el agua entre a la célula de la parte de afuera, de la parte de adentro, y así es como el agua puede entrar a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y eso es bien importante para entender ese proceso de por qué no nos ahogamos, por qué no nos llenamos de agua cuando nos metemos, por ejemplo, al río. O sea, ¿por qué? Bueno, es gracias a que todas las células de nuestro cuerpo están formadas por lípidos o fosfolípidos, y por eso es que a veces usted siente que usted se toca la cara y tiene la cara como grasosa, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta que a veces uno tiene, cuando suda, tiene la cara como un poco grasoso, el cuerpo grasoso? Sí, profe. Bueno, está porque todas las células de nuestro cuerpo están formadas en la parte superior de capas de grasa, de lípido. Y cuando hay exceso se libera mucho más todavía. Entonces ahí es donde decimos, tenemos piel grasosa o la cara muy grasosa. Bueno, gracias a eso. Y eso pues podemos entender un poco más. Bien, entonces volvemos nuevamente a la célula. Tenemos la pared celular y la membrana celular. Este sería un tipo de célula vegetal. ¿Cómo sé que es vegetal? Porque una diferencia entre la célula animal y la vegetal es que en la vegetal hay esta estructura grandota que está aquí. Este es el núcleo, y esta grandota celeste que se conoce como vacuola. Y las vacuolas lo que hacen es, sirven para almacenar nutrientes y agua para la célula o para toda la planta. Entonces yo sé rápidamente que esto es una vacuola y que esto es una célula vegetal. Y también veo la otra capa, esta es la membrana celular, y la de afuera, la pared celular. O sea, hay dos capas de membrana, y ahí yo sé que es una célula vegetal. Y además que también veo estas estructuras verdes y sé que son los cloroplastos, y ya sabemos que los cloroplastos se encuentran entonces en las plantas, y algunas bacterias también tienen cloroplastos, a pesar de que son procariotas, también son fotosintéticas. Todo lo rosado sería el citoplasma, que es donde están contenidas cada una de las estructuras que están dentro, y que también provee un medio de protección químico y para que ocurran todas las reacciones químicas en las organelas o en las partes de las células que hay. Tenemos el núcleo, que ya les decía que es una característica de las células eucariotas, y aquí está el nucleolo, y es aquí donde ocurre el proceso de replicación, transcripción del ADN hacia el ARN para luego enviarlo a los ribosomas para que se formen entonces las proteínas que necesita todo nuestro cuerpo. Es como el núcleo, es como nuestro centro de control, nuestro centro de mando, donde se da el mensaje inicial, que es el mensaje genético, para que todo lo demás ocurra. Por ejemplo, si usted se corta y hay una herida abierta y luego eso tiene que cerrarse, en el núcleo se da la información de que los ribosomas produzcan proteínas o se produzcan células para que esas células vayan, como quien dice, tapando esa área que está abierta, y entonces luego usted ve que de un periodo usted ha cicatrizado, porque esa cicatriz no fue que fue por arte de magia, eso fue que fueron puras millones de células que se dividieron y entonces fueron, como quien dice, tapando. Sería lo mismo que usted le haga un hueco en su casa y usted luego tiene que comenzar a construir y poner bloques. Eso es lo que hace el cuerpo, comienza a poner células, millones de células, hasta cerrar el espacio. Eso naturalmente, hay veces que no se puede porque demoraría mucho, y lo que hacemos es que vamos al hospital, nos cosen,
Ellos pegan el tejido y entonces para que no haya sangrado una infección, igualmente se tiene que sellar porque se comienza a producir células nuevas y van pegándose una con otra y tapan herida y usted va y se quita los puntos que dice uno y ya está sellado. Nada más que sigue cicatrizando y se siguen formando células nuevas hasta que ya está totalmente cerrado. Entonces todo esto es importante. Ya saben, les he dicho que en el núcleo está la información genética de todos nosotros, el ADN. Y eso es muy importante porque allí se almacena la información de nosotros de por qué somos de algún color o de una forma. Toda nuestra información genética está almacenada en el ADN. Esto del ADN lo vamos a ver un poco más adelante. Déjenme ver aquí. Presento unas estructuras aquí. Aquí les puedo ver. ¿Y ven cuando se pasa, verdad? Sí, profe. Sí. Ok, entonces aquí esta diapositiva está en la plataforma para que ustedes la utilicen, para que hagan sus tareas y se ayuden y se guíen. Aquí está la función, por ejemplo, la membrana celular. Dice qué es, que es una doble capa lipídica. ¿Y cuál es la función? Bueno, aquí dice, protege el contenido celular exterior, regula el paso de sustancias. La pared celular está formada de pared primaria, pared secundaria y la laminilla. ¿Y cuál es la función? Tiene la función estructural de protección y consistencia de la célula. Esta es una imagen de cómo se vería la membrana plasmática. Así también, aquí nuevamente están los fosfolípidos, las proteínas que permiten el paso del agua, que se le conocen como aquaporinas. Otras proteínas que son más estructurales, solo tienen función de soporte, de darle rigidez. Por ejemplo, en los músculos, ustedes saben que el músculo tiene que ser fuerte, que eso que usted hace pesa y se ve más fuerte. Bueno, las proteínas con las fibras musculares que están, las proteínas son las responsables de que esos músculos estén fuertes y de que eso esté como bien compacto y bien rígido. Entonces, aquí hay otros más, están los ribosomas, que se explica que qué es, son dos subunidades formadas por ARN y proteína. ¿Y cuál es la función? La síntesis de proteínas. Aquí, disculpen que me comí la tilde en proteína. Síntesis significa producción de proteínas. Está el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el complejo de Golgi, y igualmente podemos ver la función de cada uno. Ustedes lo van a tener allí para leerlo. Tiene una imagen de cada una de las estructuras. Miren, ribosoma, retículo endoplasmático. Así usted, hay una de las tareas que dice que usted tiene que dibujarlo y ponerle las partes. Bueno, aquí tiene eso para hacerlo. ¿Para qué lo hago? Para que usted lo vea y lo reconozca. Así que no tiene, en las mismas diapositivas hay están las dos diapositivas de presentaciones, tiene los dibujos de cada una de las partes. Aquí está. Cómo se verían normalmente si hiciéramos un corte de una célula. Aquí se ve el retículo endoplasmático, son estas líneas que están aquí. Aquí está el núcleo, este es el otro retículo endoplasmático. Y también está el de la célula vegetal, el complejo de Golgi, la función de cada uno de ellos. Aquí está. Los lisosomas, tienen las vacuolas, las mitocondrias, los cloroplastos que están en las plantas, ya lo hemos visto. Y cómo se verían los lisosomas, aquí están. ¿Y cuál es la función? Ya sabemos que es el encargado de la digestión celular. Es decir, cuando las células se mueren, ella es el encargado de esa digestión celular. Para que haya digestión, ¿cómo se verían esos lisosomas en una célula normal? Si hiciéramos un corte real, aquí está. Esta es una imagen un poco más acercada de microscopía de barrido electrónico de cómo se ve esos lisosomas. La vacuola que se encuentran en las plantas, aquí dice, exclusivo de la parte vegetal, es esta que está aquí, que sirve para almacenar agua. Y aquí lo podemos ver entonces, esta es una célula real que podemos ver que incluso la vacuola es mucho más grande que las otras estructuras de la célula vegetal. Almacenan agua, sales minerales y otros nutrientes, que eso es fundamental para la planta. Las mitocondrias que ustedes mencionaban ahorita, que están aquí, es donde ocurre todo el proceso de respiración celular o carga energética.
Esto es un cloroplasto donde ocurre la fotosíntesis. También lo tienen aquí, si lo quieren, si lo necesitan para dibujarlo, aquí lo tienen, y tienen otras estructuras más que luego ustedes tendrán un poquito más de tiempo para revisarlo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algo que preguntar? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Yo tampoco, profe. Ni por la mía, profe. Por la mía tampoco. A ver, ¿qué pueden decirme entonces díganme dos estructuras que solamente hay en la célula vegetal? Si no hay preguntas, a ver. La vacuola y la pared celular. Muy bien, vacuola y pared celular, exclusivo de las célula vegetal. Otra cosa que se me olvidó decirle, la pared celular, en las bacterias también hay pared celular. A pesar de que las bacterias son procariotas, ellas tienen pared celular, al igual que las plantas. Pero en la célula animal no hay pared celular. Esta sería una imagen de cómo se ve un cloroplasto, en verdad, en una hoja. Eso es bien fácil de ver en una hoja con un microscopio. Nada más tenemos que hacer un cortecito y se ven todos los cloroplastos. O sea, así sería un corte adentro. Luego lo vamos a ver en quinto año cuando vamos a ver fotosíntesis. Estos son sacos que se llaman tilacoides y por aquí están las membranas, el espacio o las membranas, que es aquí donde ocurre la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas toman dióxido de carbono del aire más agua que obtienen por sus raíces y eso entonces hace que formen oxígeno que se libera al ambiente casi en su totalidad y también producen azúcares, glucosa. Todas estas presentaciones están en la plataforma que ustedes las pueden utilizar para hacer sus tareas, para buscar, para leer. Ahora vamos a ver las asignaciones. Hay un trabajo que ustedes tienen que hacer, eso está en su módulo. Hay unas asignaciones que dice elabora un cuadro comparativo de las células procariotas y las células eucariotas. Y también dice, son como unas preguntas que hay ahí en su módulo. Las preguntas que están aquí son todas las que están en el módulo. Y dice, dibuje una célula vegetal, una célula animal y identifique los organelos celulares en cada uno de ellos. Eso significa que usted tiene que poner el nombre a cada una de las partes que están dentro de la célula animal y la vegetal. Todo esto tiene, todo eso, esas preguntas de esta parte de aquí a aquí, es un solo trabajo. Eso está en el módulo y tiene que venir, aquí me faltó la comillo, y tiene que venir en formato, por favor, en formato PDF, porque a veces, ¿por qué lo digo en PDF? Porque me pasa mucho que me suben los formatos en Word y su formato no es compatible con el mío. A veces no abren los trabajos y tengo que estar transformándolo y lo que hago es que se mueve todo y me sale entonces todo desordenado y yo no sé cómo lo entregaron. Así que preferiblemente guárdenlo en formato PDF. Cuando le van a guardar, ténganlo en Word, pero luego lo guardan una copia en formato PDF. La siguiente semana lo que vamos a hacer es una charla. Ustedes tienen una charla, puede ser en grupo de 2 máximo, y la charla va a ser en 4 minutos. Tienen que anotarlo, en 4 minutos usted deberá presentar una charla de no más de 4 diapositivas, donde va a explicar las características y función de una de las estructuras celulares. Ya yo les di a ustedes, por ejemplo, aquí en este cuadro que está aquí están, por ejemplo. Usted va a hablar de, por decirle algo, de la membrana nuclear. Aquí dice qué y aquí dice la función. Usted se basa en esto y si usted quiere, usted le coloca un poquito más, pero solamente 4 diapositivas, no más de 4 diapositivas, y usted en 4 minutos tiene que decir la charla, o sea que es a minuto por diapositiva. Por ejemplo, usted va a hablar de la membrana celular. Usted dice la membrana celular está formada por 2 capas bilipídicas, una tiene proteínas no sé qué, y tiene la función, en este veo
Vamos a explicar la función es esta, y lo demás. Eso, esa es la charla. ¿Cuál va a tomar usted? La que a usted le guste más. No lo voy a poner a decirle tome esta. Usted puede tomar cualquier estructura o parte de la célula. Mitocondria, membrana celular, cloroplasto, vacuola, pared celular, lisosoma, retículo endoplasmático rugoso, liso, ribosoma, nucleolo, centriolos, lo que usted quiera, y lo va a explicar bien en 4 minutos y en 4 diapositivas. Esta charla va a tener la ponderación del próximo parcial o próximo mensual, y va a también tener la nota de un trabajo grupal. Así es que es fácil ganarse una buena nota, bien preparado, y usted se gana su nota del mensual, que ya es la otra clase, y esta va a ser su mensual. Apenas entran, usted tiene que estar preparado, no tengo que estar quién va, quién no va, tiene que ya estar listo. Pero la charla, va a haber un espacio, ya hay un espacio en el que usted tiene que subir la charla, o sea, las diapositivas la tiene que subir a la plataforma. Allí yo le voy a colocar a usted entonces su nota de cuánto ganó usted en la presentación oral y en las diapositivas. Hay personas que a veces nada más dicen la presentación, ponen la charla, las diapositivas, pero no dicen la presentación oral. Así que tienen que colocar las diapositivas, pero también tienen que decir la parte oral. Es 50-50. Y si usted no dice eso, ya está fracasando, si no dice la charla. ¿Entendido? Entendido, profe. Bien, ya se nos acabó la hora. Así que cualquier pregunta, ustedes me escriben. Si está confundido, recuerden que tienen que tomar una sola estructura o una sola organela celular para explicarla. Una sola. Y la explica bien explicada en 4 diapositivas en 4 minutos. ¿Entendido?